Bueno, vamos a ver el tema de anatomía del sistema cardiovascular. Y bueno, para empezar vamos a tomar un punto muy importante, que es que el sistema cardiovascular se encarga de conducir dos líquidos muy importantes en el cuerpo humano. Uno es la sangre y otro es la linfa. Y gracias a esto nuestro cuerpo tiene un equilibrio, una homeostasis. La sangre se va a conducir por los vasos sanguíneos, los cuales son arterias, venas y capilares, y la linfa a través de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. De ahí tenemos que un órgano muy importante va a ser el corazón. El corazón, algunos autores lo han mencionado como un motor, como una bomba o como un órgano. Y el corazón se define como un músculo hueco que está situado en la cavidad torácica, va a ocupar la parte anterior del mediastino y tiene forma de pirámide triangular, de base derecha y de vértice izquierdo. Su eje mayor se halla dirigido de derecha a izquierda y hacia atrás, en tanto que el vértice está dirigido hacia adelante y a la izquierda. Y bueno, como vemos en la imagen, el corazón es un órgano hueco, como se ve ahí, tiene 4 cavidades. Como es un músculo, se va a contraer, al contraer se va a bombear la sangre, pero esta sangre tiene que conducirse. ¿Y por qué se va a conducir? Pues se va a conducir por los vasos sanguíneos. Que los vasos sanguíneos hay 3 tipos: la vena, la arteria y los capilares. La vena, estas van a llevar sangre de los tejidos al corazón y sus paredes son más delgadas que las arterias. Y las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son gruesas y expandibles. Y los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos y unen las arterias con las venas. De ahí tenemos que en la forma en cómo se va a conducir tanto la sangre como la linfa es que se va a dar por medio de la circulación sanguínea. Esta circulación sanguínea va a tener 3 características muy importantes. Uno es que va a ser una circulación cerrada, quiere decir que la sangre nunca va a salir de los vasos sanguíneos. Va a ser doble porque va a pasar 2 veces por el corazón, o sea, hay dos circuitos. Y es completa porque nunca se van a mezclar y siempre va a haber sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Y la parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada y la izquierda solamente sangre oxigenada. De ahí tenemos que también que la circulación sanguínea se va a dividir en dos: la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor, esta es la que se va a estar en comunicación entre el corazón y los pulmones. La sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por las arterias pulmonares, se oxigena se oxigena en lo que son los pulmones y se va a regresar por las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo. Y la circulación mayor está entre el corazón y los demás órganos y tejidos, y la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Esta la va a llevar a los órganos oxigenando y dando también nutrientes, y vuelve al corazón por las venas que confluyen en las venas cavas hasta la aurícula derecha. En la siguiente imagen podemos ver un esquema que está muy interesante acerca de la circulación sanguínea. Depende de cada autor, es el cómo ponga el punto de inicio, ¿no? Porque aquí podemos poner el punto de inicio donde sea y siempre va a ser la misma circulación, ¿no? Y también la final, no importa porque es un circuito, entonces en cualquier punto va a ser lo mismo. Aquí en este diagrama ponen como punto de inicio lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al contraerse, va a mandar la sangre hacia las arterias pulmonares, que una va a ser para la arteria pulmonar izquierda y otra para la arteria pulmonar derecho. Ahí se va a ver en la unión entre los capilares del pulmón izquierdo y se va a hacer intercambio gaseoso, donde la sangre que está con dióxido de carbono se cambia por oxígeno y entonces ya es sangre oxigenada. Y entonces esta sangre va a ir hacia de la vena pulmonar se va a conectar hacia la aurícula izquierda.
Ahí van a converger las dos venas, la vena pulmonar izquierda y la vena pulmonar derecha. De la aurícula izquierda se contrae y va al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo se va hacia la arteria aorta, que puede ser la arteria aorta superior, que va hacia la cabeza, tronco, cabeza y extremidades superiores, o la arteria aorta inferior, que va hacia el abdomen y extremidades inferiores. Y en cada punto va a haber contacto con los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos se va a hacer intercambio gaseoso para que todos los tejidos se eliminen su dióxido de carbono y lo cambien por oxígeno. Entonces, ya que llegaron los tejidos y ya se cambió el oxígeno por dióxido de carbono, esta se va a conducir por la vena cava, por las dos venas cavas, la superior y la inferior. La vena cava superior trae todo lo que viene, la circulación sanguínea de lo que es los miembros superiores y la inferior de los miembros inferiores, y llegan a lo que es la aurícula derecha. De la aurícula derecha se va al ventrículo derecho y ahí se vuelve a iniciar otra vez la circulación sanguínea. Y aquí vemos un diagrama dinámico en cómo se va dando esta circulación, ¿no? De manera muy didáctica. Y esta otra imagen a mí me gustó mucho porque nos habla acerca de cómo va a ser el ingreso de diferentes sustancias, desde fármacos hasta de sustancias adictivas como el cigarro u otras cosas, ¿no? Hacia nuestro sistema nervioso, ¿no? A mí me gustó porque el sistema nervioso. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la inyección intravenosa, que va directamente a la vena, se va a dirigir hacia el corazón, ¿no? Está rapidísimo y se va al corazón. Mientras si, por ejemplo, vemos en las pastillas que son tomadas por la vía oral, estas van a llegar al estómago, del estómago se van a ir al intestino. Y bueno, aquí su efecto del fármaco pues, va a deber mucho también a qué tipo de alimento se encuentra, o se encuentra o no se encuentra el alimento, depende del fármaco y se hace interacción con el fármaco. Después de ahí se va al intestino, del intestino se va al hígado, donde se va también a metabolizar, y después de allá se va a la cuestión venosa y después llega hasta el cerebro. Entonces ahí va a tardar mucho más que una inyección intravenosa, ¿no? O, por ejemplo, la muscular va a tardar también un poquito menos que la intravenosa. O el cigarro va a ir a los pulmones y de ahí de los pulmones se va a filtrar y después se va a ir hacia el cerebro, ¿no? Entonces primero también esta imagen es interesante porque nos ve qué tan rápido puede llegar cierta sustancia, depende de la vía por donde se administre, y otra también podemos ver qué órgano afecta primero, ¿no? El cigarro va a afectar primero los pulmones, va a dejar residuos y después se va a ir a todos los tejidos, ¿no? Entonces ahí es un punto importante, ¿no? De ahí tenemos que definir un término muy importante que es el concepto de mediastino. El mediastino es una parte una parte torácica que se sitúa entre ambas pleuras, como la pleura pulmonar como la visceral, y que contiene todas las estructuras del tórax, ¿no? Claro, exceptuando las pleuras, las que ya dijimos, la pleura visceral y la pleura pulmonar. Y el mediastino va a tener límites, va a tener un límite anterior. Este límite anterior, como en la imagen vemos, va a estar dado por lo que es la pared anterior del tórax, el cual va a estar conformado por el esternón, cartílagos costales, músculo transverso del tórax y la fascia endotorácica. Y el límite posterior, va a estar, como se ve en la imagen, por toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal anterior, el ligamento lateral, la pleura y la pleura mediastínica. Y el límite del mediastino, su límite superior va a estar dado por el orificio torácico, más o menos aproximadamente. Y va a haber una división del mediastino que se va a dividir en mediastino superior y mediastino inferior. El superior va a estar por todo aquello que esté por arriba de la articulación del manubrio esternal, y la inferior por entre el diafragma y el nivel de la articulación manubrio esternal. El inferior se va a dividir en tres: el posterior, el medio y el anterior. Y el posterior va a estar entre los cuerpos vertebrales y la parte del corazón, y la base del corazón, perdón, y el medio que corresponde al corazón, y el anterior va a estar entre el corazón y el externón.
Entonces, si se dan cuenta, pues lo que más nos importa es el mediastino inferior, porque es donde se va a encontrar lo que queremos estudiar. Ahí en esta imagen podemos ver cómo está dividido el mediastino, ¿no? Tenemos el mediastino superior, que está por arriba del ángulo del esternón, y el mediastino inferior, que pues, es lo que más abarca. Vamos a ver un mediastino posterior, que en la imagen es lo verde, un mediastino medio, que en la imagen es lo rojo, y mediastino anterior, que es en la imagen de lo amarillo, y mediastino superior, lo que está en lo morado. Ahí tenemos esta tabla que me gustó bastante, donde tenemos un mediastino que se va a dividir en superior y inferior. El superior no va a tener divisiones, es solamente superior. Ahí se van a encontrar estructuras muy buenas, como es el timo, la aorta ascendente y el arco aórtico, venas branquicefálicas formando la vena cava superior. Se va a encontrar la tráquea, esófago, nervios vagos y el conducto torácico. Y el inferior, en el mediastino anterior, va a estar el espacio retroesternal. En el medio va a estar el corazón con el pericardio, las arterias coronarias, el seno coronario y los nervios frénicos, ¿no? Entonces, donde va a estar la mayor importancia del estudio de este tema. Y en el posterior va a estar la aorta descendente, el esófago, nervios vagos, el conducto torácico, la vena cigo y la vena hemiacigo, ¿no? Que corresponde a la conducción de la sangre. Y el corazón, como ya lo hemos dicho antes, tiene una forma de pirámide, como se ve en la imagen, porque tiene una base y tiene vértices, ¿no? Por eso es que lo dicen muchos autores como una pirámide triangular, otra con eso, donde va a tener tres lados, que es una cara diafragmática, una cara pulmonar y una cara esternocostal. Algo muy importante del corazón es el pericardio, que es lo que lo envuelve. Este se considera como un saco, el pericardio, y está compuesto por una capa fibrosa externa y dos capas serosas internas. Tenemos que el corazón, en su manera externa, como se ve en la imagen, este va a ser un órgano hueco, que en su parte externa va a presentar dos surcos, un surco transversal y un surco longitudinal. Por estos surcos es donde van a pasar las venas y las arterias coronarias que van a irrigar al corazón. ¿Vale? En esta imagen podemos ver que el órgano también se define como un órgano en forma de cono, que se sitúa en el mediastino inferior. Tiene una capacidad en volumen de 500 a 800 mililitros. Depende también mucho de la altura, el sexo y la edad. Y el peso, que en la mujer va a ser 250 gramos y en el hombre va a ser 275 gramos. El corazón, en su base posterior, esta va a coincidir con las vértebras de T5 a T8 en decúbito supino, y en mi pedestación va a coincidir con T6 a T9 y corresponde con la pared posterior del atrio izquierdo. La cara esternocostal, que esta va a ser anterior, tiene una forma convexa de curvatura anterior y está formada por el ventrículo derecho. Su cara pulmonar o cara lateral está en contacto con los pulmones y está formada principalmente por el ventrículo izquierdo, pero a veces se distingue un borde del derecho. La cara diafragmática o la inferior, su característica es plana y está formada sobre todo por el ventrículo izquierdo y también por parte del derecho. Tenemos un punto muy importante del corazón, que es el vértice. El vértice también se le conoce como apex, y esta es una punta del corazón que se sitúa hacia adelante, abajo y a la izquierda, y en él se puede observar una cisura que coincide con la prolongación del surco interventricular anterior. De ahí tenemos que del corazón tenemos estructuras muy identificables. Bueno, para recordar también, algunos autores determinan que hay dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Tenemos lo que son cuatro cavidades, que son dos aurículas, dos ventrículos. Las aurículas son de paredes más finas y los ventrículos de paredes más gruesas. Y el ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas que el ventrículo derecho. De ahí también tenemos ahí en su morfología y estructuras que la aurícula derecha llegan las venas pulmonares, como se ve en la imagen. En la aurícula izquierda llegan las dos venas cavas, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del izquierdo sale la arteria
aorta. De otras de estructuras muy importantes del corazón es que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, las válvulas son las que se van a abrir y cerrar para permitir el flujo de sangre. Estas válvulas, para que ustedes identifiquen, si ustedes se compran un Gatorade, si ustedes lo oprimen, se abre, ¿no? Es muy parecido a la función de las válvulas, ¿no? Y su figurita es muy similar. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se va a estar la válvula mitral y la biscúspide. Y algo muy importante es que no debe de existir conexión entre el lado izquierdo y derecho del corazón. Hay ciertas patologías en el niño donde es una patología de nacimiento, en donde no hay conexión, y esto va a producir una fuga sanguínea y pone en riesgo la vida del niño. Entonces tiene que ser una cirugía. Y entre los ventrículos y las arterias están las válvulas sigmoideas o semilunares. En cuestión de histología, el corazón va a tener 3 capas. Una va a ser el pericardio, otra el endocardio y el miocardio. El pericardio es una doble capa cerosa y esta va a envolver de manera externa lo que es el corazón. El endocardio es un endotelio simple y tapiza el corazón por dentro. Y el miocardio, como su nombre lo indica, está formado por tejido muscular cardíaco. Su característica es que es autoexcitable, o sea, no tiene estimulación por el sistema nervioso, pero el sistema nervioso sí lo controla, lo regula para que no se eleve bastante. Bueno, esta imagen es muy interesante porque nos habla de cuáles son los factores que determinan el latido y el volumen cardíaco. Uno es la precarga, o sea, quiere decir cuánta sangre llega al corazón. Entre más sangre, pues el volumen latido va a ser mucho mayor. Otro va a ser la contractilidad, o sea, que tanto el corazón tiene esa capacidad de contraerse. Entre mayor se contraiga, pues va más a sacar sangre, ¿no? La contractilidad se puede afectar por diversos factores, ¿no? Como la nutrición, la edad y la falta de actividad física. Una persona que hace actividad física principalmente aeróbica tiene mayor contractilidad muscular. Y otro factor es la poscarga, o sea, cuánta sangre sale del corazón. De ahí tenemos también que otro factor que se le suma a estos dos factores muy importantes es la frecuencia cardíaca. Y entre mayor frecuencia cardíaca, pues mayor volumen por mayor volumen de expulsión, ¿no? Por minuto. Entonces ya con el volumen que se dio del latido por la frecuencia cardíaca nos va a dar volumen por minuto. Y esto hay que también determinar las resistencias vasculares periféricas, que determinan qué tanta resistencia va a poner al flujo de este volumen sanguíneo, ¿no? No es lo mismo que tengamos si hacemos ejercicio, estas resistencias van a ser muy pocas, entonces la presión arterial va a ser menor, ¿no? Esta es una imagen muy importante. De ahí tenemos que para que no se genere modificaciones patológicas en nuestro organismo como isquemia, debe haber un equilibrio entre qué tantas demandas de oxígeno se necesitan para el cuerpo y qué tanta sangre va a llegar del corazón. Las demandas van a ser por varios factores. Uno va a ser la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca, si nosotros hacemos ejercicio físico, vamos a exigir mayor demanda a nuestro corazón, vamos a tener mayor demanda para poder hacer actividad física, ¿no? Y esto va a generar que se aumente la frecuencia cardíaca. Pero si nuestro aporte del corazón no es bueno, va a haber un desequilibrio. Este desequilibrio nos va a dar isquemia. ¿Qué factores puede ser que no estén dando un buen aporte a la sangre? Uno, va a ser las resistencias vasculares coronarias, la duración de la sístole y la presión de perfusión coronaria, ¿no? Es muy interesante porque nos demanda cómo debe de trabajar nuestro corazón. Si el corazón no aporta la sangre necesaria para las demandas de oxígeno, va a producir isquemia. Y luego tenemos un esquema que es muy interesante, el cómo se va a ir dando las modificaciones a nivel de la presión arterial en cuestión de una respuesta de barorreflégica, ¿no? Entonces tenemos que, si existe un aumento de la presión arterial por diversos factores,
se va a activar, se va a hacer una activación de un reflejo que basado por el sistema nervioso autónomo. Y esto lo que va a producir es una disminución de las resistencias periféricas, y al disminuir las resistencias periféricas hay un aumento de la capacitación vascular, hay disminución de la frecuencia cardíaca y hay una disminución de la contractibilidad. Lo que da como respuesta es que se disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial se activa un reflejo que también es dado por el sistema nervioso autónomo, y lo que hace es que aumenta la resistencia periférica, disminuye la capacitancia vascular, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, y como respuesta hay un aumento de la presión arterial y otra vez se va dando esta actividad refleja. Y un punto muy importante nosotros como fisioterapeutas es entender que el músculo esquelético tiene un factor importante para el manejo del retorno venoso y también para el manejo de la hipertensión arterial. Un punto muy importante, bueno, si nos regresamos un poquito a una imagen para que lo entendamos, entonces vamos a regresar un poquito en donde está la circulación sanguínea. Hoy creo que está muy... Aquí, si ustedes lo observan, el corazón al bombear la sangre se ayuda también por la fuerza de gravedad en miembros inferiores. Y al llegar a los miembros inferiores, ya por la fuerza de gravedad ya no le va a ayudar al regreso. Entonces tiene que hacerse por medio de la contracción muscular, que también tiene unas ciertas válvulas para que regrese, que es la imagen que tenemos que regresar en esta imagen. En los músculos y en las venas se encuentran válvulas, y estas válvulas, como se ven, se va a estar facilitadas su retorno por medio de la contracción musculoesquelética, principalmente de los músculos suelo y gemelo, de los miembros inferiores. Bueno, acuerdo también que en la punta del pie tenemos un pequeño cojinete que sirve también como una pequeña válvula. O sea, cada vez que pisamos ahí se estimula el retorno venoso, y también por la contracción del músculo esquelético, obviamente del suelo gemelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos una buena fuerza muscular, suelo gemelo, vamos a tener alteraciones graves en la presión arterial y en el retorno venoso, en el que puede generar edema, ¿no? Es un factor. Y en esta imagen tenemos el cómo se dan la unión de los capilares, ¿no? Entre el esfínter precapilar y la vénula y la metaarteriola para hacer intercambio venoso. No va a haber un intercambio venoso, pero la sangre nunca se va a combinar, nunca se va a juntar, ¿no? De ahí tenemos que el corazón, para entender un poquito su fisiología, vamos a tener que tenemos dos fenómenos muy importantes. Uno es la sístole, que es la contracción del músculo cardíaco, y otro es la diástole. Como en la imagen se ve, el músculo se contrae y lo que permite es que se impulse la sangre de una cavidad a otra. Y después se debe de relajar y cerrar, pues claro está, como se ve en la imagen, las válvulas. Y otro factor muy importante es la frecuencia cardíaca, que se considera que una frecuencia cardíaca va a depender de muchos factores. Entre ellos va a depender de la edad, el sexo y algo muy importante, del estado físico. Y en reposo se considera que se encuentra entre lo normal, entre 60 y 90 latidos por minuto, y en el ejercicio físico llega a aumentar de 150 hasta 200 latidos por minuto, y no debe de pasar más allá de 200 latidos por minuto. Luego tenemos el ciclo cardíaco, que va a estar dado por tres procesos: una relajación, contracción auricular y contracción ventricular. Y de ahí tenemos que la diástole general es que la sangre desoxigenada entra en la aurícula derecha y la sangre oxigenada entra en la aurícula izquierda, y las válvulas auriculoventriculares se deben de abrir para que pueda hacer este intercambio. La sístole auricular, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, y la sístole ventricular, los ventrículos se contraen, las válvulas auriculoventriculares se cierran y las válvulas sigmoidales se abren, y la sangre va a pasar por las arterias para poder hacer todos estos pasos que, aunque se ven simples, son un poquito complejo, ¿no? Luego tenemos algo muy importante, que es los ruidos
cardíacos. Estos se dan en todo el ciclo cardíaco y se van a percibir dos ruidos muy específicos, que son separados por un pequeño y gran silencio. Uno, los ruidos corresponden a los sonidos de loop, dup, considerados como los latidos del corazón. El primero, el loop, va a ser el primer ruido y corresponde al inicio de la sístole ventricular, en donde las válvulas ventriscupio y la mitral se van a cerrar, y el segundo ruido se produce al inicio de la diástole ventricular, se cierran las válvulas aórticas, que es el DUP. Y el pulso, que es una depresión producida por la sangre al salir del corazón, esta se va a transmitir a lo largo de los vasos sanguíneos y se va a percibir en ciertas partes de manera muy específica, como son la muñeca o el cuello, donde son más superficiales las arterias y las venas, ¿no? De ahí tenemos algo muy importante para la regulación de la actividad cardíaca, que la regulación de la actividad cardíaca se va a dar por dos sistemas que hasta cierto punto se llaman los sistemas de control. El sistema de control se va a estar conformado por el sistema nervioso y sistema endocrino, ¿no? Algunos autores lo manejan como el sistema de control o sistema de comunicación, porque va a comunicar a todo nuestro organismo por medio de mensajeros químicos, ¿no? Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Tenemos que las fibras simpáticas, su función es acelerar el ritmo cardíaco, que tiene un efecto estimulador, y las fibras parasimpáticas lo que hacen es que lo hacen más lento, tienen un efecto inhibidor. Y dos sustancias químicas muy importantes son la adrenalina y la noradrenalina, las cuales son sintetizadas en las cápsulas suprarrenal y en la tiroxina, ¿no? Que sintetizan en la tiroides. Estas van a aumentar el ritmo cardíaco. Y ya casi por último, casi, tenemos los capilares. Estos van a ser estructuras muy finas, que va a ser entre 8 y 12 micras. Los capilares solamente tienen una capa de tejido epitelial único, que es el endotelio, y su función principal es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. Se considera que la longitud de los capilares, si es que los pusiéramos en un orden lineal, serían más o menos de 100.000 kilómetros. Luego tenemos algo muy importante en cuestión del corazón, que va a ser la presión sanguínea. La presión sanguínea es aquella que ejercen la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿no? ¿Se acuerdan mucho de uno de los factores determinantes de la presión arterial? Pues va a ser la resistencia periférica. Y está basada por las arterias. Entonces, entre mayor resistencia periférica, pues mayor presión arterial. Esta presión se va a medir con el esfingómetro y la presión máxima coincide con la sístole ventricular. ¿Vale? Y tenemos que esta presión va a ser diferente en cada edad, ¿no? En el cuadrito ahí vemos que en el recién nacido va a ser aproximadamente de, si el niño es menor de 1 kilogramo, la presión arterial sistólica va a estar entre 39 y 59 mililitros de mercurio y la diastólica entre 16 a 36 mililitros de mercurio. Y ya se modifica un poco si es que la persona pesa de 1 kilo a 3 kilos, que es la sistólica de 50 a 70 y la diastólica de 25 a 45. De ahí se va a ir regularizando en un neonato las primeras 96 horas, de 60 a 90 la sistólica y la diastólica de 20 a 60. En el lactante de los 6 meses, la sistólica de 87 a 107 y la diastólica de 53 a 66. En el preescolar de 95 a 105, la sistólica y la diastólica de 53 a 66. En el escolar, cuando el niño tiene 7 años, la sistólica ya más o menos tiene de un adulto, de 97 a 112 y la diastólica de 57 a 71. Ya en el adolescente tiene más o menos de un adulto, de 112 a 128 la sistólica y la diastólica de 66 a 80, ¿no? Es un factor muy importante porque acuérdense que la hipertensión arterial se considera como una enfermedad silenciosa, ¿no? Y bueno, algo muy importante, sabemos que estamos en una cuestión de salud muy importante y voy a terminar todas mis presentaciones con estos temas, ¿no? Uno, que como somos profesionales de la salud debemos reconocer que existe una norma oficial que es para la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de infecciones,
Esta es la norma oficial mexicana, la norma 004 de la Secretaría de Salud del 2015, que nos determina cómo debemos de lavarnos las manos. Y se consideran 11 pasos, que deben ser todos los pasos, y más o menos se calcula que debe ser entre 40 a 60 segundos. Lo ideal y lo más efectivo es lavarse las manos con agua, con jabón, ¿no? Y cuando se aplique el gel con alcohol debe de estar de 60 a 70%, que la mayoría de los geles comerciales no lo alcanzan. Y igual tenemos que la Secretaría de Salud ya determinó, si lo vemos ahí la fecha, el 14 de febrero, o sea, ya actuó, la Secretaría de Salud actuó para el COVID 2019 desde el 3 de enero empezó a informar a la sociedad sobre cada uno de los pasos, y tenemos que en el 14 de febrero ya puso los lineamientos para atención de pacientes con COVID 2019. Ahí está el enlace, y también está el proceso de prevención de infección para las personas con COVID-19, ¿no? Ahí también está el enlace. De ahí tenemos que una evidencia que tenía que haber sido para ustedes es haber hecho el video de fisiología cardíaca en el ejercicio, que estaba más o menos programado como para el 14 de abril, pero como es más difícil que ustedes lo puedan hacer, lo vamos a modificar por los artículos que se repartieron antes de salir de esta contingencia y de vacaciones, que todos hablan los artículos sobre los beneficios del ejercicio físico para la prevención de enfermedades cardiovasculares, que tienen mucho que ver con los temas que vamos a ver más adelante. Y regresando en la semana del 20 al 24 van a ustedes a presentar los artículos, y aparte, bueno, una síntesis que me tienen que mandar para ir comprobando que estamos trabajando en este periodo, ¿no? Y bueno, ya acabo con una frase y despidiéndome con ustedes, ¿no? Recordando que a mí me gusta mucho Sabina, ¿no? Entonces ahí les